Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es diversos problemas, una misma solución. Las dificultades y problemas que nos acompañan durante toda la vida se presentan en muchas ocasiones en forma de cascada, es decir, viene un problema tras otro, como si fuera una especie de maldición nefasta. Ya lo dice un dicho humano: las desgracias nunca vienen solas. Esto agobia tanto que impide tener una visión adecuada del conjunto de problemas y de su relación unos con otros, e incapacita para gestionar una salida o solución adecuada a los mismos. Es por esto que debemos asumir que los problemas van a venir siempre acompañados de otros problemas menores o mayores, asociados a ellos o como consecuencia de ellos. Solo así estaremos en la disposición de sobrellevarlos y de afrontarlos anímicamente. Hablemos de cómo un problema inicial puede venir acompañado de otros muchos problemas. Al rey David y a su ejército les llegaron muchos problemas. El primero fue la invasión con robo, destrucción y rapto de sus familias por parte de los amalecitas. Nos dice primero de Samuel 30, 1 al 2, cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalet habían invadido a Siclat y la habían asolado y prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí. El primer problema que le sucedió a David y su ejército tenía que ver con todo. Tenía que ver con lo material, tenía que ver con los bienes, con el ganado, pero sobre todo con las personas. Los problemas siempre tienen que ver primero con las personas. Sus mujeres e hijos habían sido raptados. A este problema, primero, de la invasión, robo, destrucción y rapto de las familias y bienes, le siguió el problema de el conflicto que surge entre las personas ante la percepción del problema. Es decir, cuando vieron lo sucedido, algunos de los soldados echaron la culpa a David. Siempre que hay un problema, hay personas que quieren buscar un culpable. Su forma de gestionar el dolor, su forma de gestionar los sentimientos negativos como la angustia o el dolor, es buscando un culpable, buscando a alguien a quien echarle la culpa. En 1 Samuel 36 al 7, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque estaba en amargura de alma, por sus hijos. Y dijo David al sacerdote Abiatar: te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Estaban todos tristes y angustiados. Pero unos, como suelen hacer muchas personas, buscaban a quién echarle la culpa y se la echaron a David, al rey David. Hablaban de apedrearlo. Por tanto, esto fue un problema añadido al primero. A ese primer problema del rapto se le añadió este segundo problema del enfrentamiento entre ellos por ver quién tenía la culpa. Después estuvo el problema de los que estaban cansados ante la nueva persecución de los amalecitas. Venían de 3 días de camino, de haber estado con los filisteos. Ante esta nueva persecución, algunos se sentían cansados y abandonaron la lucha. Todos estaban en las mismas situaciones, todos. Por tanto,
por qué unos estaban cansados, tan cansados que no podían seguir, y otros podían seguir. Bueno, ustedes saben que la capacidad de lucha y de ánimo no es igual en todas las personas, en general y sobre todo frente a los problemas. En 1 Samuel 30, 9 al 10, se nos dice que David y los 600 hombres llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque 200, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. Esto fue un tercer problema, la pérdida de una parte importante del ejército. Un tercio del ejército se quedó a descansar, no podían seguir. Esto suponía añadir una carga a los 400 que seguían adelante, más el desánimo, más la murmuración que se daría por esto, la incomprensión. Este fue un tercer problema muy grave también. Después de este tercer problema vino un cuarto, el problema de encontrar al enemigo. Posteriormente ellos sabrían que eran amalecitas, los enemigos, que eran los que les habían causado tanta desgracia. Posteriormente lo sabrían, pero al principio ellos no sabían lo que había sucedido, quiénes eran los que habían protagonizado aquel gran crimen, y estaban buscando pistas para saber a quiénes debían enfrentarse, a dónde debían de ir para rescatar a sus familias. Y nos dice 1 Samuel 30, 11, 13 y 15 que hallaron a un hombre egipcio y le dieron pan, y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió: me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Aquí vemos cómo David le trata con delicadeza, le trata eh, con humanidad, le da pan, le da agua. Toda esta actitud sabia por parte de David tenía el propósito de que este hombre hablase, le dijese a ellos quiénes eran los que habían venido y habían raptado a sus familias. El caso es que después volvió a venir otro problema. Cuando este hombre les dijo quiénes eran los que habían hecho el daño, los amalecitas, fueron a perseguirlos, fueron a buscarlos, y cuando los encontraron, era un gran enemigo al que había que enfrentarse, con pocas tropas y recursos. No olviden que si David tenía un ejército de 600 y 200 habían quedado de camino a descansar, solo contaba con 400 hombres. Nos dice 1 Samuel 30, 16 al 17, que lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Con poca tropa, David tuvo que enfrentarse a un gran ejército. Y vemos aquí en este texto que acabamos de leer que los derrotó. Derrotó a pesar de contar con una posibilidades militares inferiores, los derrotó. Recuperaron todo lo que les fue arrebatado, los bienes, las mujeres, los niños, todo lo recuperaron, e incluso obtuvieron un botín extra de las cosas que los amalecitas habían quitado a otros. Y con todo eso se dirigieron a encontrarse con los 200 que habían dejado de camino. Y entonces vino otro problema. El problema a la hora de repartir el botín recuperado y el tomado.
El recuperado ellos lo tenían claro, pensaban darle sus mujeres y sus hijos a aquellos compañeros, sus cosas, pero ¿qué pasaba con el otro botín tomado, de las cosas añadidas que habían obtenido? Nos dice 1 Samuel 30, 21 al 22, que vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Parece ser, según este texto, que está emitiendo un juicio contra algunos de los 400 que actúan severamente con los 200 que se quedaron. Parece ser, según este texto, que el autor del primer libro de Samuel le está dando la razón a los que se quedaron, en el sentido de que no podían realmente seguir adelante, que no tenían culpa por no haber seguido. Y atribuye una culpa a los que hacen este juicio tan duro sobre ellos. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, malos y perversos los llama, dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. El caso es que tuviese la culpa unos u otros, se creó un problema en el reparto del botín. Solo hay una gestión correcta de las cosas. Solo hay una gestión correcta de las cosas. Y esta debe ser aplicada. No, hay momentos en los que no se puede hacer lo que quieren uno y lo que quieren otro. Hay que ver lo que está bien y hacerlo. Y eso hicieron. Ante todos estos problemas que hemos mencionado, tuvieron que gestionarlo todo, todos los diferentes problemas, de una manera correcta. Muchos problemas se encontraron, por tanto, pero tuvieron que hacer una misma gestión para todos los problemas. Y es que es una misma gestión la que soluciona todos los problemas. Básicamente, hay una misma manera, un mismo enfoque para todas las cosas en la vida, desde el punto de vista de lo básico, de lo fundamental. Cualquier problema o conjunto de problemas requiere, en primer lugar, una gestión del conocimiento de la dimensión del problema. Hay que evaluar los daños. Siempre hay que evaluar los daños. Esto es lo primero que hay que hacer cuando hay un problema o varios problemas. En 1 Samuel 30, 1, 2 y 5 se nos dice que los de Amalek habían invadido el Neguev y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. Aquí hay una descripción de lo acontecido. Ellos llegaron a Siclat y se encontraron todo quemado. No encontraron ninguna persona, tampoco ningún cadáver, por tanto entendieron que no habían habido muertes, no encontraron a ninguna persona muerta. Encontraron que faltaban los ganados, faltaban los bienes. Por tanto, ellos pudieron determinar que se había producido un determinado daño. Lo primero, por tanto, en un problema es evaluar los daños. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Ante eso, pues se va a producir una angustia, una tristeza, y esa angustia y tristeza ante el problema también tiene que ser gestionada. Tiene que ser bien gestionada porque, por supuesto, hay que llorar.
hay que angustiarse, hay que entristecerse, pero lo justo, lo justo. En 1 Samuel 30, 4 al 6 se dice, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Es legítimo llorar, entristecerse, angustiarse, pero esto también hay que saber gestionarlo. No se puede estar llorando siempre, no se puede estar llorando sin más empezar a hacerlo y nunca acabar de hacerlo. ¿Por qué? Porque como veremos, en la gestión de los problemas hay que actuar, hay que hacer algo para solucionarlo. Por tanto, si uno está siempre llorando o siempre apenado por lo que ha pasado, no podrá disponer de tiempo, ni de mente, ni de capacidad para afrontar el problema. El problema hay que afrontarlo, hay que intentar resolverlo. Y para eso hay también que dejar de llorar. Hay que entender que no se puede estar todo el día lamentándose. Hay personas que cuando tienen un problema se lamentan, se lamentan, se lamentan y no salen de ahí. Entran en un bucle de lamento, de angustia y no salen de ahí. Y por supuesto no hacen nada. No hacen nada para solucionar el problema. Por tanto, David y su ejército lloraron. Pero lloraron hasta un momento. Lloraron hasta un momento. Nos dice 1 Samuel 30, 6 al 7, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Los cristianos tenemos el privilegio de poder fortalecernos en Dios, de encontrar en Dios la salida, la solución a nuestros problemas. Después de apenarnos, después de entristecernos, de angustiarnos por los problemas, tenemos que pensar, bueno, hay que hacer algo. Y lo primero que hace un cristiano es orar a Dios, pedirle a Dios por el problema. Antes que hacer nada, encomendar el problema a Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Por tanto, hay que pasar por una situación de dolor y de tristeza, pero también hay que mirar al cielo, mirar a Dios, hay que mirar hacia adelante, la vida continúa y, si es posible, hay que resolver el problema. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era la parte del pectoral del sacerdote donde se encontraban unas piedras que determinaba el sí o el no de una controversia, de una decisión a tomar que no se sabía si ir por el norte o ir por el sur, ir adelante o ir para atrás, en decisiones en las que había que resolverlas con un sí o con un no, o con un por aquí o por allá, se usaba estas piedras, el Urim y el Tumim, que estaban en el efod, en el pectoral del sacerdote. Lo que hizo David con esto fue fortalecerse en Dios y buscar la dirección de Dios. La dirección de Dios para saber qué hacer. Nos dice 1 Samuel 38, David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Por tanto, lo primero a hacer en los problemas es buscar la dirección de Dios, buscar la ayuda de Dios. Después podremos hacer muchas cosas, pero siempre lo primero, encomendar la causa a Dios. De esta manera, se pueden afrontar los problemas de una manera eh, en la que uno puede enfrentarse al problema
puede buscar una solución. Puede creer primeramente que hay una solución, porque si no se cree que hay una solución, no la va a buscar. Creer en una solución y buscar esa solución. Nos dice 1 Samuel 39 al 10, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. No todos los que empiezan padeciendo un problema participan en la solución del problema. Hay personas que por diferentes causas sufren el problema, pero no participan en la solución. En este caso, estaban cansados los soldados, se quedaron, no podían continuar, dicen que no podían continuar, pero en general en la vida hay personas que no participan en la solución de los problemas. Por ejemplo, una familia tiene un ser querido enfermo y todos sufren la enfermedad del ser querido, pero no siempre todos los seres queridos de ese enfermo, no todos los hijos o no todos los hermanos, no todas las personas vinculadas al enfermo participan en el cuidado del enfermo. No todos lo llevan al médico, no todos le llevan a hacer pruebas, no todos están pendientes cuando se opera, no todos le atienden en las casas, le ayudan en el baño, en la higiene, en la comida, no todos. Esto lo digo como ejemplo de las muchas cosas que pueden sucedernos en la vida que afectan a un conjunto de personas y que después, aunque afecta a un conjunto de personas, en la solución no todas las personas se implican. 600 guerreros de David con un mismo problema. Todos habían perdido sus esposas y sus hijos. Todos habían perdido sus bienes. Pero 200 cansados se quedaron, no continuaron. Es como si tirasen la toalla. Por tanto, esto influye. Esto hay que gestionarlo. Cuando estamos buscando la solución a un problema, la actitud de otros es desalentadora. La actitud floja de otros es desanimante. La actitud sin esperanza de otros es una actitud que tiende a quitar también nuestro ánimo y nuestra fe. Pero hay que seguir adelante. David siguió adelante. Con los 400 restantes de los soldados siguió adelante. Y siguiendo adelante hallaron a un egipcio. 1 Samuel 30, 11 al 15, como vimos antes. Y le dieron higos secos y pasas, y volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días. Y le dijo David, ¿de quién y de dónde eres? Soy siervo de una malecita. Hicimos una incursión y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás a esa tropa? Y él dijo, júrame que no me matarás, ni entregarás, y te llevaré. En este interrogatorio, David tiene que proceder con sabiduría, con humanidad, pero también con dominio propio, porque tenía ante sí a uno de los que habían efectuado aquel acto de rapto, aquel acto de llevarse todas las cosas. Tenía ante sí un siervo de aquellos amalecitas que habían cometido aquel atropello. Pero aquí encontramos el dominio propio de David para seguir en su búsqueda del quién había sido, en su búsqueda de estos también procurando que el amalecita, el siervo de la amalecita les llevase, que el egipcio siervo de la amalecita les llevase hasta encontrarlo. Todo esto requería una combinación de sabiduría, de prudencia, de una actitud de sagacidad, también de dominio propio. Y fueron hasta el enemigo, los encontraron, lucharon contra ellos y lo hicieron en una actitud de orden de prioridades. Nos dice 1 Samuel 30, 16 al 18, que lo llevó
y estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado. Y los hirió David, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que habían tomado. Y aquí el orden de prioridad de David. Los venció, los derrotó, recuperó a sus familias y todo lo que tenía que recuperar. Y una vez que esto sucedió, pues ya David no se centró en nada más. 400 jóvenes montaron en los camellos y huyeron. Podía haberlos perseguido. Eso significaba perder varios días, porque estaban sobre camellos. No era fácil dar alcance a personas que estaban cabalgando sobre camellos y además jóvenes que podían aguantar. Podía haberlos perseguido, esto le habría costado tiempo, pero era un tiempo que era mejor emplear en volver con el resto de soldados, en llevar a las familias a algún lugar seguro, en darles de comer, darles de beber, darles abrigo. Era mejor hacer esto. Por tanto, en la gestión de los problemas hay que tener un orden de prioridades, porque se puede emplear tiempo en cosas que no son importantes y que es mejor emplear en otras cosas. David gestionó el problema atendiendo primero a las cosas importantes. Una vez que David llegó y se dio el problema del reparto del botín, tuvo que gestionar la discordia entre hermanos. David tuvo que gestionar aquello procurando la paz. La discordia no se soluciona tomando partido por un lado o por otro, enfrentando a 400 con 200 o a 200 con 400, sino la discordia se resuelve volviendo a unir a los 600. Y esto es muy importante en los conflictos, en los problemas, en los que las personas quedan separadas. Es muy importante el hacer la paz. 1 Samuel 30, 21 al 22, vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir y les saludó con paz, con paz. David no vino para abroncarlos, para reprenderlos. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos. Y dijo David, 1 Samuel 30, 23 al 24, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Se creó una ley en el que iba al conflicto, a la guerra, y el que se quedaba guardando el equipaje, el bagaje, tendría lo mismo. Con esta ley, David lo que hizo fue procurar la paz, porque con esto volvió de nuevo a unir a su ejército. La gestión de los problemas entre personas debe siempre aspirar a la paz final. También David gestionó la gratitud de aquellos que le habían ayudado en el camino. Durante el camino, para perseguir a los amalecitas, David había tenido que parar en diferentes sitios para habituallarse, él y su ejército, para tomar agua, un poco de pan, comida. Y estas amistades David las valoró y las reconoció. Nos dice 1 Samuel 30, 26 al 31, que cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a Betel, Ramoth, Jatir, Aroer, Sismot, Estemoa, Racal, Jerameel, ciudades del Ceneo, Orma, Corazán, Atat,
Hebrón y a todos los lugares donde había estado David con sus hombres. En todos los lugares donde había estado y le habían ayudado, David les agradeció su ayuda con un presente del botín. Es muy importante ser agradecidos en la vida. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de diversos problemas, una misma solución. Y hemos visto que un problema inicial puede venir acompañado de otros muchos problemas. A David y a su ejército le sucedieron un número importante de problemas, unos seguidos de otros. El problema de la invasión, robo y destrucción, el problema del rapto de las familias, el problema de los que echan la culpa a David, el problema de los cansados que abandonan la lucha, el problema de encontrar al enemigo desconocido, el problema de enfrentarse a un inmenso enemigo, el problema de repartir el botín tomado. Ante todos estos problemas, una misma gestión fue suficiente para solución de todos los problemas. La gestión primera es conocer la dimensión del problema, evaluar daños. En segundo lugar, la gestión de la angustia y de la tristeza propia y ajena para vencer esa angustia y esa tristeza desde la fe. La gestión de la búsqueda de la dirección de Dios. La gestión del desánimo por la decepción ajena. La gestión de las emociones para buscar una solución y recuperar lo perdido. La gestión de las discordias entre hermanos y de la gratitud a los amigos. Todo esto sirvió para traer la paz al pueblo de David, a su ejército y a sus familias. Dice Proverbios 16, 23 al 25, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Que Dios nos ayude a entender todas y cada una de estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú estás presente en nuestras vidas y porque tú nos ayudas a solucionar los problemas. Bendito seas por ello, Padre. Ayúdanos a tener la actitud correcta en los mismos y a gestionarlos siempre buscándote a ti, tu dirección, tu ayuda, que tú seas el que nos des la salida a todas las cosas. Gracias por tantas cosas que recibimos de ti, oh Padre, por la ayuda para con los enfermos, la sanidad. Gracias por tanto, Señor, que nos das y recibimos. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Sigue ayudándonos, Señor, y gracias por poder confiar en ti cada día de nuestra vida. Por Cristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.